Te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das después de haber hablado contigo, de haber cantado. Ahora, Señor, nos permites estar dispuestos a escuchar tu mensaje. Permite, Padre, que tu iglesia sea edificada y permíteme ser solamente un instrumento que tú utilices para traer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy estamos iniciando un nuevo mes y allá, hermanos, llegamos a la mitad de 2023 y vamos a tener este mes para agradecer a nuestro Dios porque hemos caminado juntos como iglesia Getsemaní. En el caso personal, gracias a Dios, gracias a ustedes, pues 2 años y medio caminando junto con ustedes. Pero la iglesia Getsemaní es de mucha más historia, muchos años, y vamos a estar hablando sobre esos años. De tal suerte que la celebración del aniversario, hermanos, programada Dios mediante para el 16 de julio, sea un día de mucho gozo, de mucho agradecimiento a Dios. Y estamos invitados, hermanos, a esa actividad, a gozarnos, a alabar a Dios, a dar gracias por este templo, a dar gracias por esta iglesia, por las personas que han pasado por aquí, por las personas que ya no se encuentran aquí, y que adoremos juntos, hermanos. Es importante la presencia de la iglesia en adoración como comunidad, cantando juntos, leyendo la palabra juntos, orando juntos. Pero en estos días previos a ese 16 de julio y los días posteriores, vamos a tener también la oportunidad de meditar en la Sagrada Escritura sobre cómo el Señor, Jehová, Dios, cómo es que ha estado con su pueblo, con el pueblo que Él ha elegido. En un contexto, en estos 2 primeros domingos, hablaremos de cómo Dios ha estado con su pueblo a través de otros 2 personajes del Antiguo Testamento. Y pasando el 16 de julio seguiremos hablando cómo Dios ha estado con su pueblo, pero ahora a través de personajes del Nuevo Testamento y el personaje central que es Jesucristo. Cosas que dijo Jesucristo, cosas que hizo Jesucristo o cosas que dijeron acerca de Jesucristo, y vamos a enfocarnos mucho hacia la imagen de Cristo como personaje central. Así, hermanos, hoy iniciamos con el sacerdote Esdras. Esdras, quien tiene su libro, ya lo encuentran ustedes ubicado ahí en sus Biblias, porque es la lectura que tuvimos. Y Esdras nos trae enseñanza fundamental para la iglesia de hoy. Aun cuando la narración que nos hace Esdras ocurrió hace 2500 años aproximadamente, hoy nos es de utilidad. Pero para entender ese mensaje que Esdras tiene, que el Señor tiene a través del libro de Esdras, para ustedes y para mí, hermanos, debemos recordar el contexto en el cual se está dando este libro. La enseñanza que este escritor tiene para el pueblo de su tiempo, y entonces trasladarla a nuestro tiempo y a nuestra iglesia. Por ello, para entender el contexto en el que fue escrito Esdras, hermanos, tenemos que irnos a un libro anterior, a unos libros anteriores.
Abra por favor en Segundo de Reyes capítulo 25. Porque debemos recordar que el reino del norte, el reino se dividió. Hemos hablado del reino del norte, hemos hablado del reino del sur. Pero el reino del norte para la época en la que escribió Esdras ya fue conquistado. El imperio asirio ha llegado y ha tomado la ciudad de Samaria. Pero el reino del sur seguía adelante todavía otros cuantos años en libertad. Sin embargo, ¿qué pasa para esta época de Segundo de Reyes 25? Vean los versos 8 al 15. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y vean, pongan mucha atención en lo que ocurre, hermanos. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Verso 12. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Una descripción, hermanos, atroz, porque el templo de Jerusalén era emblemático. Era el templo que había construido el rey Salomón. Sí, se habían ya hecho una serie de cosas extrañas, ajenas a la voluntad de Dios. Sin embargo, vean cómo termina. Un incendio, robo, saqueo, destruyen las murallas, queman todo, toda la ciudad. Se llevan a las personas y solamente quedan los pobres, y eso, dice el escritor, para cuidar y labrar la tierra. Sin embargo, Dios cuida a su pueblo, y tienen claro cuáles son los planes que tiene para su pueblo. Y es por eso que, a pesar que el imperio babilonio es muy fuerte, es el que conquista gran parte de toda la zona donde se establece el reino de Israel. Sin embargo, llega un nuevo imperio. Dios levanta a unos nuevos pobladores de la ciudad o del pueblo persa, y son ellos los que van a ir ahora conquistando todo lo que dominaban los babilonios. Los persas se levantan con gran poder, pero hay algo muy importante, hermanos. Porque los persas, en concreto, el rey persa, tiene la mano de Dios. Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de la historia. Todo esto que les estoy contando de historia, Dios está en perfecto control. Y permite que llegue este nuevo imperio a controlar aquella región, todo por la voluntad de Dios. Vamos a dar vuelta a 2 de Crónicas 36 para ir viendo ahora qué pasa con este nuevo imperio. 2 de Crónicas 36, verso 20 en adelante. Dice la palabra: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos,
hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas, el primer año del rey Ciro de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Hermanos, Dios cuida a su pueblo. Claro que en el momento en el cual están viendo destruida la ciudad, pudieron haber volteado y: Dios, ¿dónde estás? Está, porque Dios es el que controla la historia y sabe a dónde va a llevar a su pueblo. Tienen claro cuáles son los planes que tiene para este pueblo, y es por eso que Dios permite que llegue un nuevo gobernante. Con todo el poder, dice: controlo todos los pueblos de la tierra, pero yo, Ciro, soy movido por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén. Y es ahí, hermanos, en este contexto, con el rey Ciro, con la idea de reconstruir el templo de Jerusalén, donde surge el libro de Esdras, el libro que vamos a estar estudiando en estos primeros capítulos. Demos vuelta, hermanos. Esdras, capítulo 1, versículo 5. A raíz de la invitación que hace Ciro de todas las personas que quieran regresar, que lo hagan, dice Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Cosas que resaltar, hermanos, de este fragmento que nos da el escritor sagrado es que los líderes de Judá y Efraín son los que se levantaron ante la invitación dada por Ciro, pero lo dice ahí claramente: movidos por Dios. Dios está en control de todo. ¿Y a quiénes nos referimos con los líderes de Judá y Efraín? Dice la escritura, lo que acabamos de leer: sacerdotes y levitas. Que cuando estaba el templo de Jerusalén, de hecho desde antes, cuando era el tabernáculo, ellos ya tenían sus funciones claras, porque eran los encargados del cuidado del tabernáculo en un momento, y después eran los encargados del cuidado y mantenimiento del templo. Los primeros que se levantan, sacerdotes y levitas. Pero no solamente esos líderes son los que acuden al llamado de rey Ciro, movidos por Dios. También acuden personas que están alrededor. Si se fijaron en lo que leímos, dice que les ayudaron. Parte del pueblo les llevó lo que podríamos llamar hoy recursos materiales o materia prima para reconstruir el templo. Dice que se desprendieron de oro, de plata, de bienes, ganado. Y resalta la palabra: todo de forma voluntaria. Hay que reconstruir el templo. Yo pongo, tengo esta pulsera, tengo este collar, tengo este arete, yo lo pongo. Tengo este ganado, yo lo pongo. Aún más allá, hermanos, este fragmento que leímos dice que incluso el rey Ciro, la máxima autoridad del imperio en ese momento, dice que también dice: yo pongo mi parte. Todo lo que sacó Nabucodonosor y que está en templos para otros dioses, va de regreso a su lugar que le corresponde, al templo de Jerusalén. Hay que mencionar, hermanos, que es el pueblo.
Son muchas personas las que están detrás de todo este evento que está ocurriendo en la narración de Esdras. Demos vuelta, Esdras 2, por favor, versos 64 al 65. Esdras 2, 64 al 65. Si ustedes revisan los versos anteriores, van a ver una lista de nombres que para usted y para mí seguramente son desconocidos, pero quedaron en algún libro. Quedaron en este libro sus nombres. Y dice el verso 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Ese es el pueblo que va a regresar, que lleva la materia prima ya para reconstruir el templo de Jerusalén. Es una multitud, 42,360, 60. En el Auditorio Nacional caben 10,000. En el Foro Sol caben 60,000, más o menos, ¿no? Para que nos demos ideas, los que conocemos esos auditorios. Es un mar de gente, hermanos. No solamente fueron los líderes, los sacerdotes, los levitas que acudieron al llamado que hace Ciro, sino es una gran cantidad de personas respaldados por Ciro, por el máximo rey. Y todo esto porque Dios tiene el control de todo. Ahora bien, también quiero resaltar, hermanos, porque dice toda la congregación unida como un solo hombre. 40 y tantas mil personas con un solo pensamiento. Reconstruir el templo porque fueron movidos por Dios. Unidos como un solo hombre. Y Esdras vuelve a resaltar este punto, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Es decir, salieron de donde estaban, fueron hacia la ciudad de Jerusalén, algunos se quedaron en las ciudades alrededores, llegaron, se establecieron, pusieron sus casas. Y cuando llegó el mes séptimo, se reúnen en Jerusalén como un solo hombre. Miles de personas. Y hay que resaltar que es de lo primero que hacen. La misión es reconstruir el templo. Pero vamos a ver que no es lo primero que hacen. No llegan y empiezan a hacer un hoyo para poner cimientos. No. Hay una serie de acciones que realiza toda esta población antes de empezar la reconstrucción del templo. Y lo que buscan es no restablecer la parte física del templo, eso ya llegará el momento. Lo primero que hay que restablecer es la relación que tienen con Dios. Lo primero que hay que restablecer es pedir perdón a Dios. Lo primero que hay que restablecer, seguir los mandatos de Dios. Vean ahí mismo en el capítulo 3, versos 2 y 3. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Todavía no hay templo, pero lo primero que hace el pueblo entonces es, vamos a reconstruir, donde ofrecemos holocausto, donde ofrecemos al Cordero para perdón de pecados. Eso es lo primero. Y en Levítico se maneja como el holocausto se ofrecía en la mañana y en la tarde 2 veces al día, y dicen, vamos a hacerlo como estaba establecido en la ley de Moisés. Vamos a restablecer esa relación que tenemos con nuestro Dios a través de los rituales que Él había establecido.
El pueblo de Israel, hermanos, había sacado de la tierra prometida, había sido sacado de ahí, lo veíamos la semana pasada con Oseas, por falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué los habían sacado de Jerusalén, de la tierra prometida? Porque se habían alejado de los mandatos de Dios. Porque ofrecían fuego extraño. Si ustedes leen el libro de Reyes, hasta a sus hijos ofrecían en sacrificio, cosa que Dios nunca mandó. Y no habían hecho caso al llamado de los profetas. Los profetas habían sido enviados para decirles al pueblo, estás mal. Enviados para decirle al rey, estás mal. Y no le habían hecho caso. Incluso los habían perseguido a los profetas. El llamado al arrepentimiento no había llegado. Ahora, Dios les ha permitido regresar a la ciudad, aquella ciudad emblemática, aquella ciudad que Dios había elegido, y lo primero que hace ese pueblo que regresa es, ¿qué quería Dios que hiciéramos? ¿Holocaustos? Es lo primero que hacemos. Después, pudieron hacer lo que sigue. Vean versos 4 y 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme a rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. No estamos hablando del templo. Seguimos hablando de esa relación con Dios. Es lo primero que hay que restablecer. Esas fiestas que Dios había establecido para que no se olvidaran de Él. La fiesta de los tabernáculos, cuando salen y ponen tiendas de campaña, para que no se olviden que Dios los sacó de Egipto. Hay que restablecerla. Hay que restablecer esas ofrendas, esos sacrificios espontáneos que permiten esa relación con Dios, y acordarse que todo es tuyo, Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. Toda ofrenda voluntaria a Jehová se restituye. Es decir, poco a poco el pueblo va fortaleciendo su confianza y su fe en Dios. Van nuevamente tomando el camino que Jehová les había establecido, guiados por los sacerdotes, los levitas, que eran los encargados de todo este proceso del holocausto, de las ofrendas. Si en otro tiempo los mismos sacerdotes, los mismos levitas habían sido los que habían alejado al pueblo del camino de Dios, ahora ellos estaban enfocados en restituir el caminar del pueblo. Ahora, lo siguiente va a ser conseguir y repartir los recursos que se requieren para la reconstrucción del templo. Ahora sí vamos a la parte material. Esdras 3, verso 7. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ya traían recursos, ya restituyeron su relación con Dios. Ahora sí, vamos a trabajar. ¿Quiénes son los encargados? Los albañiles, los carpinteros. Ellos son los que van a manejar los recursos económicos, los recursos materiales. ¿Se acuerdan del oro, la plata, el ganado? Todo eso hay que entregar. 2 años, hermanos. 2 años pasaron desde que llegaron a la ciudad y a los alrededores, se instalaron, restituyeron toda esta parte de relación con Dios. 2 años en los que estuvieron nuevamente en los caminos del Señor, sin empezar a trabajar propiamente el templo. 2 años en los que pudieron ir planeando la reconstrucción del templo, hasta que ya les es posible, ahora sí, iniciar los trabajos por los cuales habían sido enviados a Jerusalén. Verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el año segundo, en el mes segundo,
Comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahora sí, estamos bien con Dios. Vamos adelante. ¿Y por dónde se inicia la construcción de una obra, hermanos? Desde los cimientos. La base. Ahí es donde empieza la reconstrucción del templo. No habían dejado nada. Leíamos ahí en Reyes cómo se había destruido. Así que hay que levantar escombros, hay que hacer nuevamente los hoyos para poner ahí los cimientos. Y hermanos, este momento en el que va a empezar la reconstrucción ahora sí del templo de Jerusalén, es un momento de alegría para el pueblo. Imagínense el momento que está viviendo esos 40 y tantos mil personas. La relación con Dios se ha restablecido. Ofrendan, ofrecen holocaustos, hacen las fiestas que corresponden, tienen los recursos y los mandatos de Dios los están obedeciendo con gusto. Así que la alegría es grande, porque además se está trabajando en unidad, se está trabajando como un solo pueblo. Verso 10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Hay alegría. Mientras tanto, los sacerdotes, los levitas, haciendo el trabajo que les corresponde. Los albañiles haciendo el trabajo que les corresponde. El pueblo, cada uno, en las situaciones que les va correspondiendo. Y hay música. Hay alegría. Los levitas con címbalos. Los sacerdotes, dice, con sus ropas y con trompetas. Apenas se está iniciando la reconstrucción del templo. Y el agradecimiento a Dios ya es patente. Versos 11, hermanos. Vean el contexto, la emoción que tiene el pueblo en este inicio de construcción. Verso 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. La emoción, hermanos, es tan grande que hay toda una serie de gritos, de alegría, de llanto. Las personas que habían sido testigos de cómo era el templo antiguo, que para los años tal vez no había muchos que lo habían visto con sus propios ojos, pero sí les habían contado sus padres, sus abuelos, la magnificencia de ese templo de Salomón. Esas personas están gozosas, tan gozosas que lloran porque lo van a volver a ver construido. Pero no debemos perder de vista que la reconstrucción, la obra que están iniciando, no es algo que se les había ocurrido a ellos propiamente. No perdamos de vista, hermanos, que en todo este proceso que hemos narrado, es Dios el dueño de la historia. Es Dios quien puso en Ciro el deseo de reconstruir. Es Dios quien puso en estos 40 y tantos mil personas el deseo de reconstruir. Es Dios el que está, el que crea en el pueblo ese deseo, porque es el soberano
de todos los reinos. Es quien pone a los gobernantes, porque Dios es quien pone a los líderes del pueblo, quien pone a los sacerdotes, a los levitas. Es Dios quien establece los tiempos y los hechos que va a vivir su pueblo. Es Dios del cual no escapa nada de su control y su voluntad. Por eso tan emblemáticos los gritos. Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Es natural el gozo que siente la comunidad. Ver que están poniendo los cimientos del templo hace llorar a las personas. Porque ese templo había sido reflejo de cómo el pueblo tenía en el centro de su población un símbolo de la soberanía de Dios. Ese templo había estado en el centro de su adoración a Dios. Desde que era el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Era muy emblemático. Era el templo construido por el rey Salomón, que representaba la unidad en ese entonces del pueblo. Su destrucción, hermanos, había sido reflejo de cómo el pueblo se había alejado, de cómo el pecado ahora se encontraba como parte central de ese pueblo. Entonces la emoción de reconstruirlo es un motivo de alegría. Claro que es motivo de llanto. El soberano Dios ha vuelto a hacerse presente, ha vuelto a mostrar su soberanía con el pueblo, su amor para con el pueblo. Ha movido a las más altas autoridades de su tiempo para que el pueblo regrese a la ciudad de Jerusalén. Ha movido a los sacerdotes, a los levitas, a los líderes del pueblo para recordarles cuál es su función para con el pueblo y para con Dios. Ha movido al pueblo para que ofrezcan los recursos suficientes, sus riquezas, muchas o pocas, oro, plata, ganado, ofrendas, para restablecer esa relación con el soberano Dios. Ha movido, hermanos, a los albañiles para iniciar la construcción de los cimientos. Creo, hermanos, que en este contexto podemos entender que haya lágrimas, que haya gritos. Creo que podemos entender por qué hay cantos y júbilo en el pueblo. Los que habían visto la casa primera, ellos lloraban en alta voz. La reconstrucción, hermanos, del templo tampoco fue fácil. Llevó muchos problemas, serios problemas. Nada más dándole una vista rápida, porque pueden ustedes leer todo el libro, se lee muy rápidamente, son pocos capítulos. Pero vamos a ver capítulo 4, versos 4 al 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Enemigos? Sí hubo. Y lo vamos a platicar la próxima semana, Dios mediante, porque con Nehemías también hubo enemigos que no dejaban trabajar. No fue fácil reconstruir el templo. Sí, mucha emoción, mucha alegría, pero requirió mucho esfuerzo, mucha perseverancia y fidelidad a Dios. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Versos 23 al 24 de ese capítulo 4. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hubo momentos, hermanos, en donde parecía que los enemigos ganaban, porque hasta legalmente les detuvieron la obra. Creo que pasa aquí en la ciudad, ¿no? Que de repente llegan el sindicato de constructores y te ponen sellos de que ya no puedes seguir construyendo.
Y es feo, se siente feo. Ahora imagínense ellos, con toda esa alegría que tenían, hay enemigos alrededor. Pero hermanos, nada puede detener lo que Dios ha establecido. Y aún desde la legalidad, Dios sobra para que sus mandatos se cumplan. Ah, ¿me paraste la obra de manera legal? No, eso que leímos es una carta, un mandato del rey. Dios responde. Vean el capítulo 6, verso 15. 6, verso 15 en adelante. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto del año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Nada detiene, ni aun aspectos legales, porque Dios tiene el control sobre todo. Y si Dios había establecido que la casa se iba a reconstruir, el templo, eso se cumplió. Se inauguró el templo. Los siguientes capítulos, hermanos, nos hablan de cómo Esdras, ahora sí es el personaje que se habla, Esdras restablece el culto a Dios en ese templo reconstruido. Ya tendremos oportunidad de meditar en esta reconstrucción más adelante. Porque quisiera solamente pasar a una última parte del mensaje. Porque esta historia que acabamos de narrar tiene que ver con la iglesia actual. Y quisiera enfocarme muy en concreto con nuestra iglesia Getsemaní, en este mes que vamos a celebrar nuestro aniversario. Y es que, hermanos, desde la iglesia primitiva, esta iglesia no ha estado exenta de alejarse de los caminos establecidos por Dios en la Sagrada Escritura. El miércoles pasado platicábamos cómo la iglesia, la comunidad de creyentes en Jesucristo, se fue alejando de la Escritura. Se fue alejando del estudio, de la meditación, de la palabra. Empezó a quedar ese estudio y meditación en solamente unas cuantas personas que eran los líderes religiosos de la iglesia primitiva, la iglesia de la Edad Media. Pero ellos también se empezaron a alejar, empezaron a meter ideas, tradiciones, costumbres, conveniencias. Todo eso, o mucho de eso, fuera de lo que dice la Escritura. Pero Dios, el Señor de la historia, permite que surjan personajes como Martín Lutero en su momento, quien lo que busca es restablecer. A ver, esto se está haciendo mal en la iglesia porque no está basado en la Sagrada Escritura. Vamos a regresar al camino de la Sagrada Escritura. Es ahí donde venimos nosotros, hermanos, como iglesia presbiteriana, como iglesia protestante. Pero la iglesia cristiana, presbiteriana en México, tampoco hemos estado exentos de este tipo de dificultades y momentos en los que la iglesia misma se va alejando de Dios, o que los líderes, llámese pastores, ancianos, nos vamos alejando del camino establecido por Cristo, y la iglesia se va alejando de la lectura, el estudio, la meditación de la Sagrada Escritura. Y entonces, muchas de las veces, en muchas de nuestras iglesias del contexto actual, nos vemos reflejados en lo que vivió el pueblo de Israel en este tiempo de los reyes. Se pierden templos, se pierden iglesias, se pierden comunidades. Eso pasa, hermanos, en la iglesia actual. Pero Dios es perfecto y su voluntad está llena de amor para su iglesia. Y es por eso, hermanos, sí, parte de la historia de la iglesia Getsemaní está en que en 1947,
La iglesia Getsemaní de Coyoacán, que se reunía a 2 cuadras de aquí, sufrió una división. Sí, hermanos, hubo problemas fuertes, de tal manera que se refleja en esta historia que acabamos de narrar del libro de Esdras. Un momento en la que la iglesia tiene que irse al exilio. Unos se quedan ahí, ocupando el templo. Otra iglesia, parte de la iglesia del pueblo de Dios, se va al exilio, se reúnen en casas. Por ahí he tenido la oportunidad de platicar con mi hermano David. Y él recuerda que se reunían en ese entonces en casas. ¿Por qué? Porque estaban fuera de su templo, como ocurrió en el tiempo de Esdras. La iglesia, hermanos, también los libros nos manejan, los pocos libros que tenemos. El libro de 50 años de la reconstrucción del templo nos muestra cómo la iglesia que se fue al exilio empieza a restituir su relación con Dios. Sus líderes se apegan al camino de Dios, se ponen a cuentas con nuestro Dios y llevan a los miembros que salieron con esa comunidad a caminar en la fe que tenían en Dios. De tal manera, hermanos, que la iglesia misma se entregó a Dios. Entregó sus ofrendas. Pero entendiendo esto de ofrendas, no solamente el aspecto económico, sino entregó su vida. Estamos hablando de 1947, 1948. Entregó su vida nuevamente al servicio a Dios. De tal suerte que esas ofrendas permitieron, y es motivo de dar gracias a Dios, que se comprara uno de los tantos terrenos baldíos, así dice el libro de historia, que había en el centro de Coyoacán. Hoy busquemos un terreno baldío, hermano, y lo usan para estacionamiento, ¿no? Uno de los tantos terrenos baldíos que se ubicaba en la calle de Allende, esquina con Londres. Esa iglesia que está en el exilio se entrega, ofrenda a Dios. Reconstruyen el templo, que tampoco fue fácil. Hubo seguramente enemigos que trataron de detener la obra, pero si es de Dios, hermanos. Este templo se inauguró diciembre de 1949, solamente 2 años después de la salida de aquí de las 2 cuadras. Hermanos, también es necesario mencionar, más recientemente, algunos de nuestros hermanos aquí presentes también fueron testigos de un evento similar. La iglesia, sus líderes, se alejan de Dios. No todos. Hay quienes luchan por regresar al camino del Señor, pero sí se ve una división. Sale una porción de la iglesia al exilio nuevamente, un remanente. Pero hermanos, la voluntad de Dios es perfecta y eso no quiero que lo perdamos de vista. No perdamos de vista que el Señor es el Señor de la historia. Y cuando la iglesia nuevamente rectifica su camino, nuevamente se entrega al servicio a Dios, sus líderes nuevamente se enfocan en llevar a la iglesia a una adoración sincera a Dios, y que cada miembro se entrega en ofrenda a Dios, la iglesia se mantiene como un solo cuerpo, como en el tiempo de Esdras. Y hermanos, en esta ocasión damos gracias a Dios, y es lo que hacíamos la semana pasada con mi hermana Alma, mi hermano Gabriel, mi hermano Daniel aquí enfrente. No se perdió el tiempo. Se pudo recuperar este templo de Allende 139, a diferencia de lo que ocurrió con la capilla ya en el 47. El día de hoy, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que la colocación de los cimientos del templo en la época de Esdras generó gran alegría. Dice lo que leíamos en Esdras 3, ¿no? Cantaban alabando a Dios, dando gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hoy, hermanos,
estamos invitados a celebrar, a dar gracias a Dios, porque nos reunimos todavía como Iglesia Getsemaní. Hoy estamos invitados a volver a gozarnos como lo hizo aquel pueblo en la época de Esdras. Hoy estamos invitados a cantar, a alabar, a dar gracias a Dios porque nos permite formar parte de ese pueblo que está en este templo. Ese pueblo que es la iglesia de Cristo. Nos invita, hermanos, esta narración de Esdras a aclamar con júbilo a Dios, porque va levantando nuevamente a esta iglesia, después de fuertes crisis. Y seguramente muchos de ustedes, hermanos, o algunos de ustedes que vivieron, tal vez lo del 47, tal vez lo de los años 2000, probablemente los que habían visto la casa primera, ahora que ven colocar los cimientos de esta iglesia, no físicos, sino la reconstitución de esta iglesia, lloraban de alegría. Hermanos, lloremos de alegría este mes, porque somos testigos de cómo Dios es el Señor de la historia. Somos testigos de cómo Dios establece sus mandatos y da bendición y amor a su pueblo. Y permitan que Dios nos permita seguir siendo una comunidad que, como dice el lema de esta comunidad, sigamos siendo un huerto de descanso. Alabemos a Dios en unidad. Alabemos a Dios como estaba el pueblo en la época de Esdras. Sobre la roca tu brazo construiremos un edificio de la eternidad, de noble sol.